Bueno, hola, buen día. Vamos a trabajar un poquito en día sábado, que para mí es el más lindo porque estamos desafectados de muchas actividades de la rutina de la semana. Me interesaba poner en evidencia, llamémosle de alguna manera, cómo venimos trabajando en algunos procesos, acompañando muchas de las herramientas que les propuse en esta nueva metodología de Lean y Six Sigma. En primer lugar, ahora yo les voy a mostrar cómo se fue avanzando en el proceso de la separación o la clasificación perdón, del faltante que se envía a las sucursales. Esto se viene trabajando hace un tiempo ya, donde después de hacer un relevamiento de cómo estaba este proceso, le pongo de manifiesto a Iván en una primera etapa. Yo le iba contando qué es lo que yo iba detectando de este proceso de abastecimiento a las sucursales. Ivana me deriva a Magalí. Entonces ahí con Magalí empezamos a analizar las variables, que en realidad mi trabajo fue ponerle a su alcance cuáles eran las necesidades y los desvíos detectados en las distintas etapas del proceso. Entonces yo a este proceso le puse un nombre. Yo le puse la ruta del faltante, ¿sí? Bueno, todo lo que le falta a este video en edición y en inversión, les puedo asegurar que le sobren datos que nos van a servir un montón para poder trabajar y para poder tomar decisiones. La ruta del faltante. Acá tenemos a Tucumán, ¿sí? Tucumán, de donde nuestra casa central, donde abastece a Jujuy y a Salta. En este caso necesitamos este proceso, ¿sí? Entonces la ruta del faltante comienza cuando Salta y Jujuy generan su faltante, su lista de faltantes, y lo envían a Tucumán. ¿Cuáles eran? Estos van a ser nuestros referentes para clasificar lo que está bien y los desvíos de nuestro proceso. ¿Qué encontramos en un inicio? ¿Qué es lo que yo le planteo a Magalí? Entonces yo le planteo a Magalí, digo, mira Magalí, he dado varias vueltas en este proceso a través de las consultas a los distintos actores y pude identificar ciertas funciones, actividades, tareas que quizás o que seguramente se pueden mejorar. Entonces, ¿qué recibe el área de depósito y el área de codificación, el área de sistema vendría a ser? Recibe que Salta plantea que tenía un faltante del 40% o que le llegaba el 30% del faltante. Entonces ahí teníamos una debilidad. Salta recibía muy poco de lo que pedía. Después Jujuy le pasaba muy a menudo que llegaba la camioneta y Jujuy al otro día salía Leila para pedirle más, para llevarle más mercadería. ¿Por qué? Porque Jujuy no la había pedido a Tucumán. Entonces salía Leila, el transporte atrás del gringo. Llegaba el gringo, al ratito llegaba Leila. En Tucumán habíamos detectado que no había un control de lo que se mandaba. Yo mandaba, pero no sabía qué mandaba. Tampoco sabía bien qué me estaban pidiendo, específicamente, ¿no? Con detalle. Entonces, yo mandaba a la sucursal, pero no había un cruce de datos entre lo que me pedía la sucursal y lo que yo estaba enviando. También habíamos detectado que el remito no era real, era ficticio. Ese remito de ruta que llevaban las camionetas. Habíamos detectado también algo muy importante cuando Mariano plantea que tiene mucho faltante del faltante, o sea, el FF. No me llega lo que yo pido. Entonces empezamos a hacer un relevamiento de esto y descubrimos que las estanterías de Salta no tenían etiqueta, eran estanterías mudas, donde ni siquiera tenía el nombre del producto, unos que otros, o escrito en la estantería, en una caja, pero no había etiqueta ni cajonera. Entonces tenía mucho producto desactualizado, obsoleto, fuera de mercado, que Tucumán no lo compraba. A eso lo detectamos a través de una consulta que se hizo al área de Tucumán, donde hablamos con Titi, con Jesús, con Rafael. Entonces surge que el pedido de Salta no podía ser abastecido justamente por eso.
Y acá en Tucumán, otro error que encontramos en Tucumán fue que le daban 5 hojas para separar y separaban 3, las otras 2 quedaban entre los estantes, se olvidaban un pedido completo de filtros que iba para el norte, quedaba entre los pasillos, descubierto después en el proceso de orden por Gaby. Entonces, no había un control del proceso. O sea, iba mercadería, venían pedidos, pero en definitiva no había un control. El proceso no estaba controlado, los indicadores de gestión estaban fuera de control, digamos, fuera de medición también. En Salta se daba que siempre venía, o sea, la mayor planteo de ellos es que siempre recibían poca mercadería. Jujuy, la mayor debilidad de Jujuy era que todo el tiempo estaba pidiendo. Por fuera de ruta, por fuera de la ruta del reparto, ellos pedían aparte. ¿Por qué? Porque hacían mal el listado del faltante, sacaban mal el faltante. Pasó que Salta pedía, supongamos, unos amortiguadores, por decir, ¿no? Un ejemplo, y la camioneta en vez de descargarlo en Salta, lo descargaba en Jujuy. Entonces, ¿qué hacía Jujuy? Lo mandaba en remis de Jujuy a Salta para poder, porque estaba vendido por el cliente. Entonces había mucho, se lo consigo para la semana que viene, no lo tengo ahora, déjeme su número. La cotización también era un tema difícil que no se podía controlar en ese momento. Había mucho cambio de precio también, entonces era un factor externo que influía bastante. Salta venía trabajando con poca flexibilidad en los plazos, entonces eso había hecho también que muchas de las empresas grandes compraran así lo poquito. Venían ellos con una baja importante planteada por Oscar de que Salta estaba facturando mucho menos. Bueno, este fue el planteo que en el recorrido de varias entrevistas que le di 2 o 3 vueltas a este circuito, se lo planteó a Magalí. ¿Cuál fue la respuesta de Magalí? Yo creo que no fue para nada fácil escucharme a mí diciendo tenés mal esto no se sabe, esto está fuera de medición. No fue fácil escuchar eso, pero también la respuesta fue, bueno, nos hacemos responsables de esta situación porque evidentemente no estamos controlando. Creemos que va a lo que pide, pero en realidad no tenemos la medición precisa. Inmediatamente se empieza a trabajar con estas variables que serían los indicadores operativos que yo no los tenía controlados. ¿Y qué surge de todo esto? Surge que en Tucumán se establece una aduana acá, en Tucumán. Yo le dije aduana, compuesta por Magalí y por Darío. Entonces, ellos trabajan en la codificación, en la actualización de precios y en el control de la salida de la mercadería que hacen el pedido de las sucursales. Entonces, de acá, todo lo que facturaban los vendedores y estaba mal facturado, código incorrecto, se los hacía corregir. Hasta 10 veces en el mismo día. Parecía como que era una broma, pero empezó a manejar la codificación exacta para que no tenga incidencia negativa en los otros mostradores. Entonces, la variable de la codificación empezó a estar más controlada desde el depósito y desde los envíos. También surgió de que pusieron referente. El que separa acá sabe a quién le está separando, entonces había una consulta permanente de lo que se estaba enviando, de lo que había, no había, si se lo podía cambiar o no por otra cosa. Y se la fue reemplazando por variables controladas. Ahora sé quién está separando y al momento de hacer el envío y el control, la aduana lo que hacía era cotejar del listado que le había entregado qué era lo que había separado, si estaba bien facturado, y comenzaron a tener certeza de lo que iba. Los remitos en el viaje empezaron a ser reales. El gringo sabía lo que llevaba y sabía lo que entregaba. Mariano antes no sabía lo que recibía, solo prestaba atención en lo que él había pedido. Ahora tenía una lista exacta de lo que le estaban enviando desde Tucumán. Con respecto a los desvíos de Tucumán, en cuanto a las planillas, las hojas que se perdían y que quedaban pedidos en los pasillos sin cargar, se cambió por una variable de control, de decir, yo te di 5 hojas, las 5 hojas te las voy a controlar, que estén en su
facturación correcta para el envío. Después surgió que Jorge se demoraban en las sucursales en controlar, porque la mercadería, si bien iba separada, pero se mezclaba entre lo que había pedido uno y otro de los que hacían los faltantes internos. Entonces la cambiaron por una variable controlada donde estaban los BIN, que eso los compró Oscar, que apareció el lunes lleno de cajones, para que vayan en la camioneta clasificado, etiquetado, y vimos cómo Jorge Íñigo trabajaba a través de su prolijidad, que mandaba todo en bolsita con la etiqueta, y eso se trasladó a cada integrante que separaba. Entonces armaban los cajones con la etiqueta, con el remito, y todo embolsado y clasificado. Entonces pasamos a tener las variables controladas, por lo menos desde la salida al circuito. En Salta detectamos que las variables estaban descontroladas también porque pedíamos cosas viejas que no había. Entonces empezamos con un trabajo muy minucioso de actualización de las estanterías. Acá empezó una figura fundamental, que fue la de Gaby, donde ella puso los objetivos de orden, imitando el gran resultado y el trabajo que logró en Tucumán, nunca antes alcanzado, de mantener el objetivo por tanto tiempo, ¿no? Que llevamos 2 años de que el objetivo no cae. Estamos manteniendo el nivel de lo que se logró en orden. Entonces Gaby desembarca en Salta con objetivos de orden, y eso hace que ellos empiecen a clasificar, a actualizar, a hacer etiquetas, a hacer cajoneras, a que lo que llega tenga su lugar. Entonces yo lo puedo pedir, porque antes no lo pedían porque no lo tenían identificado. Entonces también esto surge porque un día Oscar le dice a Mariano: ¿por qué no entraste con las crucetas? Ofrecele tal marca, y Mariano no tenía idea de lo que le hablaba. En Tucumán había 8 variedades de cruceta y Salta tenía 2 o 3. Entonces ahí empezamos a trabajar, no solo con la actualización de los productos en Salta a través de los objetivos de orden, sino también a través de surtir con distintas alternativas y que haya variantes en un mismo repuesto. Entonces esta variable pasó a estar más controlada también. Lo que pedían, ellos lo recibían. Así empezamos a trabajar. Pero ¿qué pasa? Jujuy también, Jujuy en este caso tuvo una ventaja, que si bien al principio lo tomaba como una desventaja, este proceso de intervención que tuvo la sucursal con Jesús y con Sebastián, la sucursal empezó a estar muy conectada porque se cruzaban. Entonces Jujuy era abastecida el martes por el gringo, pero el lunes iba Sebastián o Jesús, entonces llevaba lo que el sábado había surgido como algo pendiente, y se cruzaban el jueves también. Entonces Jujuy permanentemente tenía actualización de lo que necesitaba. Todo lo que pedía el cliente al otro día llegaba, como sea. O lo traía el gringo, o lo llevaba Sebastián, o lo llevaba Jesús. Entonces el cliente sabía que el martes, el jueves o el lunes podía llegar su pedido. Era: lo pedís, lo tenés. Entonces esta comunicación de Jujuy empezó a estar muy fluida, porque ellos mismos, los referentes que viajaban, eran los que separaban, los que facturaban, los que recibían y los que guardaban. Perdón. Entonces perfectamente se abastecían sus necesidades. En Salta empezamos a trabajar muy prolijo, hacían referencia que llegaba la mercadería controlada, clasificada, fraccionada también. Entonces, había mucha conformidad. Pero ¿qué pasa? Ahora, este proceso nosotros, yo no me voy a anotar ningún poroto, yo solo participé en el proceso de identificación de las necesidades. Este proceso logró tener de alguna manera, un control prácticamente del 100% de lo que se mandaba, de lo que se recibía y de lo que se pedía. O sea que era un proceso controlado. De este proceso controlado surgen, salpicaduras a otros procesos que resultaban de mucho valor.
lo vamos a poner con una manito. ¿Cómo surgían, cómo agregaba valor este proceso a otros procesos? Al estar la aduana acá y detectar, a través de Magalí y Darío, y detectar la mala codificación, se empezó a codificar con más intensidad y que nada pasaba con un código erróneo. Se empezó a actualizar precios, se empezó a sacar faltante cero que antes no era detectado, se empezó a eliminar productos que estaban con 000 que era genérico, entonces los chicos pierden el hábito y se prohíbe el 000 en la facturación, como, bueno, no le sé el código, le pongo 00, eso ya no existe más. Entonces todo esto fue como un derrame de beneficios y de impacto positivo a otros procesos, al de compra, al proceso de codificación, al proceso de actualización de precios, al proceso de llegar más rápido al cliente y mejor, con precios a la mano. Entonces, eso fue muy positivo. ¿Qué pasa con este proceso controlado? Otro tema importante que podemos decir que fue muy bueno fue la trazabilidad. Entonces acá, como la aduana sabía que mandaba, a partir del 1 de junio, el departamento, llamémosle, de control de datos, el que tiene acá Magalí con Darío, ellos podían saber desde el 1 de junio del 24 la trazabilidad, qué se había mandado y qué cantidad. Entonces empezamos a hacer controles aleatorios de stock. Si te mandé 10 turbos, ¿cuánto tenés en estantería? 5, vamos a ver si tenés 5 facturados. Bien, tenés facturado. Yo podía saber qué día había llegado el producto, cuándo se lo había enviado, cuándo se había facturado y qué cantidad tendría que estar en la estantería de Salta. Y esos controles también hicieron sentir al personal que el proceso estaba bajo seguimiento y control, que es tan importante. Pero ¿qué pasa? No todo, hay veces que no todo se puede controlar, porque nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener influencia del medio. Este medio, que llámese mercado, llámese condiciones operativas, llámese dólar, impuestos, exportaciones, baja de impuestos, bueno, todo eso, recambio de personal, vacaciones, licencia, accidente, bueno, todo eso afecta, fin de año, cambio de año, afecta a este proceso, termina influyéndolo y hace que estas variables que antes estaban controladas y que hacían que este proceso tenga una variación muy chiquita en su porcentaje, muy bajita, empiece a tener un poco ya de descontrol. Esto se le vaya yendo de las manos. ¿Cuándo surge eso? No me quiero explayar mucho. ¿Cuándo surge? Surge en las vacaciones, cuando de alguna manera se subestima la venta esperada para enero. Entonces teníamos 3 vendedores de vacaciones en simultáneo en Tucumán, Miquea, Jorge y Rodrigo. Entonces Rodrigo impactaba en Tucumán cuando no estaba para separar y atender el mostrador, impactaba en Jujuy, porque no estaba para uno menos el mostrador y teníamos gente nueva en Jujuy que era como 2 menos más o menos. Entonces, ¿qué pasaba? Al separar Tucumán, empezamos a tener más variabilidad en el mostrador, en el abastecimiento, en separar. Entonces empezamos a que sea un poquito más difícil. Lo mismo me pasó a Jujuy. Jujuy no pedía todo el faltante, porque había uno menos y le costaba un montón a los chicos llegar al faltante. Después, acá también, en Salta, empezamos a ver de que ellos, planteó Mariano, que recibió el 30% del faltante. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? A esto lo vamos a marcar como una debilidad, que en Salta nos planteen que habían recibido el 30% del faltante, entonces quería decir que la camioneta había ido casi vacía a la mitad de Salta, los cajones prácticamente con una que otra cosa. Bueno, esos son los bomberos. Después, en Jujuy, a esta inconsistencia la vimos poquito. ¿Por qué? Porque Jujuy tiene
esta comunicación permanente entre los referentes que se cruzan. Entonces, y también otro tema, Sebastián asiste mucho a Jujuy, quedó con un vínculo activo con Jujuy, entonces Jujuy es asistida por Sebastián en cotizaciones, por Rodrigo que va y viene y también cotizan, y por Jesús. O sea, son 3 personas que asisten a esta sucursal. Entonces Jujuy, de alguna manera, esto lo sintió muy poquito, muy poquito. La debilidad de Jujuy quizás es que por ahí no tienen orden. Ellos siguen trabajando con eso, con el tema del orden. O sea, cambiaron una debilidad por otra. Pero ahora, justo ayer me lo crucé a Diego en Salta. Entonces estábamos de alguna manera analizando el tema del faltante de Salta. Entonces Mariano acá plantea que él tiene el 40% de su pedido es el que llegó. Mariano dice, a mí me llegó el 40% del pedido de mi faltante, de Mariano. Ese es el planteo de Mariano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante algo así? ¿Por qué no llega la mercadería? ¿Qué es lo que está pasando con la mercadería? ¿Cómo puede ser que el 60% de lo que me pide Mariano yo no se lo pueda estar enviando? O sea, algo pasa. Entonces acá es cuando yo pido que este porcentaje lo saquemos de datos fehacientes, porque ante la percepción de Mariano puede cometer un error que haga que yo tome una decisión también equivocada. Entonces, como acá la aduana, que le tocó irse de su puesto y empezaron las variables a flaquear, la aduana está reemplazando a Darío está reemplazando a Lucas en la tesorería y Magali está reemplazando a Noelia en pagos. O sea que tenemos 2 ocupantes únicos del puesto que no tienen reemplazo. Entonces se abre la aduana. Entonces no hay control entre lo que me piden y en lo que va. Entonces acá es cuando surge que Salta dice, no me está llegando lo que yo pido. Yo pedí del universo, me llegó solo el 40%. Entonces ahora, ayer le pasé el dato al área de cómputo, sería el área que es donde se carga y se procesa la información, y la respuesta fue la siguiente. De este 40% que Mariano plantea por qué no le llega, surge lo siguiente. Por eso digo que hay que ser muy cuidadosos al momento de tomar las decisiones. Que ese 40% que él dice, solo me llegó el 40%, representa, o sea, en la totalidad Salta recibió el 76%. Salta recibe eso, perdón, el 74%. Salta recibe el 74%. Y solo el 26% es lo que no le llega a Salta, ¿sí? Bueno, de ese 26% que a Salta no le llega, una partecita de eso, de este 26%, está lo de Mariano. Entonces a Mariano no le llegan en total 29 artículos. De esos 29 artículos que ha sido analizado por esta área de cómputos, que ya va a volver a estar vigente ahora, y surge que solo de los 29 artículos que a Mariano no le llega, que supuestamente, según la percepción personal de Mariano, representan el 60% de su pedido, pero es mucho menos, de este 29, solo 4 sí quizás se los podría conseguir, pero no es seguro. Y los otros 25 productos no se venden hace años. Creo que la última vez que se compró uno de estos, el más actual, sería octubre del 24. Entonces acá es cuando nosotros tenemos que entender que esta percepción y esta devolución que hace un actor de esta parte del proceso, tenemos que saber analizar. Es decir, que cuando hay un momento que Gaby es desafectada a este control de Salta porque es afectada a otros procesos de seguimiento y control. Entonces acá en la sucursal de Salta se deja de actualizar los sectores y la estantería. Mariano no sigue trabajando en su sector y hoy plantea que
lo que a él le llega no es lo que él pide, pero del análisis de eso surge de que 25 productos de lo que él está pidiendo no existen en el stock de la empresa hace años, 2 años, 3 años, 4 años y mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se trabajó con la actualización de la estantería y sigo pidiendo y no va a llegar nunca. O sea, siempre voy a tener este déficit si yo sigo trabajando con productos que ya no vendemos. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que afinar la interpretación de los datos. Yo tengo que saber y ellos tienen que cumplir también la misión, los objetivos propuestos. Si Mariano no actualiza su estantería y sigue pidiendo lo que ya no se vende hace años, va a seguir con esto. Pero esto no es real, esto no es cierto. Entonces se está perdiendo mucho tiempo en algo que él sigue tildando, sigue controlando, sigue pidiendo y no va a llegar nunca. Entonces, bueno, volviendo un poquito acá, trabajar con esta información me resultaba tan importante para que ustedes puedan aunar esfuerzos, aprender a desmembrar. No, bueno, no les voy a enseñar nada nuevo, ¿no? Es como que hoy yo les vengo a enseñar a trabajar, nada que ver. Simplemente yo estoy proponiendo una metodología donde cada esfuerzo se va sumando y cada necesidad la vamos desmembrando para poder analizarla y tomar decisiones basadas en datos reales, como el método científico. Yo voy a tomar datos reales de las estanterías, de la facturación, del precio del cliente, del listado, no de la percepción personal, porque al final solo 4 artículos serían los que estarían en falta de Mariano y los otros 25 no existen hace años. Entonces, al no Mariano completar su objetivo, está mandando información equivocada. ¿Qué pasa con la información de Pablo? Pablo trabajó más el objetivo de orden y de actualización y de etiquetado de su sector. Por ahí Pablo no cotiza, Mariano sí. Pero Mariano, al dejar en stand-by su proceso de actualización de estantería, sigue pidiendo cosas viejas. Pablo la trabajó más. Entonces Pablo, de todos los pedidos que él tiene, solo 12 artículos no le llegaron, que ya le van a llegar. Entonces, esta información era súper importante que ustedes la detecten. ¿Dónde me encontré con Diego? O sea, ¿Diego qué hace? Diego detecta el bache acá. Acá sería esto. Entonces, súper importante que Diego, cuando vaya a las sucursales, pueda traer información verídica, porque esto vendría a ser como humo. ¿Sí? Esto es humo. 25, no los tengo, 40, 60%, pero estos no existen. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, que tenemos un representante que va y vuelve y entra en este flujo de la ruta del faltante, nos pueda traer información verídica. No, pará, pero esta ya no existe más. A vos te están faltando 4 en realidad. Y que esa información que me va a traer Diego puede entrar al flujo de los pedidos que genera este sector de cómputos, de compras, y poder llegar a abastecer a la sucursal en tiempo y forma, pero con la realidad, con cosas que existen, no sobre pedidos basados en cosas que ya no se compran más, no se venden más y no están en el mercado. Bueno, me interesaba que ustedes puedan conocer cómo venimos trabajando, cómo se han ido eliminando las variables descontroladas por variables controladas. Se había llegado a un proceso totalmente manejado, controlado, con una variabilidad muy chiquitita. Hoy es verdad, al irse la aduana de su puesto y dejarle haber liberado la frontera acá, bueno, también nos encontramos con muchos desvíos que por falta de control, tenemos gente nueva, como que se nos han escapado un poquito las tortugas ahí en este tiempo de las vacaciones, que hace un par de semanas recién se restituyó el equipo completo, pero se fue la aduana, o sea, tampoco está completo. Yo estoy convencida que con el aporte de Diego, pero real, el aporte real, no humo, sino preciso, porque nosotros no podemos ver las estanterías, entonces tenemos la posibilidad de que él nos traiga información
verídica de campo, Diego nos podrá decir, sí, mira, hace falta esto, y nosotros poder ajustar en el procedimiento y volver a controlar la variable de por qué no estoy enviando. Pero este cruce de información, donde no se actualizó la estantería de Salta, hizo perder un montón de tiempo buscando y controlando por qué no se mandó. Pero si no existe, hace muchos años, si se hubiera actualizado la estantería de Salta antes, nosotros no hubiéramos perdido este tiempo. Entonces también veamos cómo la información no verídica, la información por ahí como al tanteo, a la percepción, nos hace perder tiempo y tomar malas decisiones. Porque puede decir, ¿cómo puede ser que no manden esa? Y también otra cosa, Titi dijo algo, porque los consultamos a todos. Titi dijo, no, sí hay mercadería que sí hay, pero que no mandaron. Pero Titi está desmembrando el depósito y está descubriendo mercadería que hace años estaban en lugares, hasta en cajas cerradas, y no se sabía que había. Entonces, esa es otra realidad que nosotros nos encontramos ahora en el camino de este gran cambio y de gran transformación que está teniendo el depósito, que ha influido de una manera muy positiva en esto de la ruta del faltante. Y otra cosa y acá termino, otra cosa que yo quería mencionar, muy importante, es que Roberto, en su incorporación, en su regreso, en su incorporación al empaque, el día, creo que es 9, se cumplen 100 días de Roberto en el empaque, con 0 defectos en los envíos a las sucursales. Cosa que antes, lamentablemente, nos habíamos puesto objetivos de desvío 0 en el envío, pero bueno, estaba el proceso definido, pero por ahí siempre había errores y terminaban llegando con errores al cliente. La verdad que voy a estar muy contenta el día que se cumplen los 100 días y que podamos decir 100 días sin errores a la sucursal a los viajantes en Santiago y Catamarca, desde el empaque, con Roberto a la cabeza. Así que eso me va a poner muy contenta. Bueno, Roberto dice que no quiere que diga nada, que solo se enteren ustedes, porque después le van a decir, le van a hacer, bueno, quiere manejar un perfil bajo, pero yo la verdad que estoy muy feliz porque ha tenido la capacidad de adaptación muy grande, donde él pone lo mejor en lo que está haciendo, y es el único también, yo lo tengo que decir, Roberto es el único que maneja la jugada del mostrador. Él me dice, yo sé quién llega, así tengo lleno de cosas, yo sé quién llega primero, quién llega después, y voy asignando los vendedores. Le ofrezco el café al cliente, tiene un muy buen trato, y es el único que se para desde ese lugar de decir, yo manejo la jugada, porque el cajero está ocupado o está concentrado en el conteo, en el ingreso de datos, y yo puedo saber y trabajar con el último. Para mí el más importante es el último, porque ese es el que más va a esperar. Entonces le ofrezco el café, lo saludo, le digo que ya lo van a atender, le digo que ya viene un vendedor, le gestiono el vendedor. Entonces, trabajar de esa manera con Roberto me puso muy contenta. Así que bueno, cumplo con terminar acá el video. Este es el proceso de la ruta del faltante, que lo venimos trabajando hace tiempo. Cuando yo detecto debilidades, se las planteo a Darío, a Magalí, y en forma inmediata se trabaja, se corrige. Entonces yo creo que ahora, con esta incorporación al proceso de Diego, que va a traer información precisa, fresca, certera, real, vamos a poder afinar más todavía esta ruta del faltante, que tengo el agrado de decir que hasta diciembre estaba un proceso totalmente controlado. Entonces ahora hasta se podía calcular la venta y el pedido, pero bueno, sabemos que la empresa no solo pide por cálculo de la venta en un periodo de tiempo, sino por conveniencia. Ya sabemos. Entonces no vamos a entrar en eso, que si no vamos a enseñarle a nadie que tiene la fórmula de la Coca-Cola, nosotros a cómo pedir la mercadería. Así que bueno, esto era mi aporte para que todos estemos al tanto. Ya haré el video de la administración, haré el video de la parte de los
de las estanterías, de cómo venimos trabajando con eso, que primera vez también que se ha mantenido durante 2 años el orden sin que se caiga. Y eso es un trabajo muy importante de Gaby, que la camina a la estantería, lo mismo con la parte de seguridad e higiene, el apoyo que tengo con Darío en la construcción de los procedimientos. Entonces, yo creo que ahora esta integración de fuerzas, esta integración de aportes que van a hacer, lo que tenemos que lograr es que este proceso vuelva a estar controlado finito, que no dudo que la semana que viene, cuando vuelva a la aduana y esté vigente, lo vamos a empezar ya a estas variables que no se corran de su lugar. Entendamos que también como broche final, los procesos se pisan unos a otros. Los procesos, hay veces que hemos detectado también que una de las variables que no mencioné acá, que estos factores externos, estas flechitas, que son factores internos, o pueden estar externos del medio o pueden ser factores de la propia empresa, que vengan de otros procesos, de otros envíos del mostrador o de otras situaciones que puedan surgir. ¿Cuál es un factor que se lo pone como estrella y que de alguna manera toma recursos de este proceso? El proceso, por ejemplo, del envío de mercadería corriente con ERSA. Ese es un proceso donde yo veo que se trabaja con mucha precisión. Entonces, pero también ese proceso me toma recursos del otro, me toma gente, ocupa tiempo para la clasificación, para separar, para cotizar, en el envío, en la gente que viaja, entonces saca gente polenta, digamos, no se está sacando, o sea, Jesús, que debemos de decir que Jesús cotiza fuera del horario comercial. Yo lo he visto hacerlo en Jujuy a la noche, cuando ya cierra, porque no puede irse al mostrador a cotizar ERSA, entonces yo lo he visto, y es lo que decía Diego, a Jesús le pueden llegar las llamas hasta acá, pero Él ayuda y está presente, y eso es invalorable para Jesús. Y de muchos otros también. Entonces decíamos que nosotros tenemos que estar preparados cuando dos procesos vendrían a ser, se interponen en la misma fecha. Entonces, si yo sé que ERSA es un proceso estrella, importante, que si lleva muchos recursos en tiempo, en separar, en facturar, en enviar, en viajar, en todo eso, yo tengo que saber cuándo la gente va a ir a ERSA para yo tener la posibilidad de anticiparme, planificar y sustituir eso que un proceso le quita a otro. Entonces, si yo sé que ERSA viaja la gente el 20, un par de días antes ya va a estar afectada el control, la separada, la facturación y la cotización. Entonces, me tengo que anticipar. No puedo decir el 19, mañana salen para ERSA y, a ver, ¿quién va a separar Salta? ¿Quién va a separar Jujuy? No, este viaja. Para eso está la integración de la comunicación, la planificación, el anticiparme, el poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el proceso que realmente se va a llevar más energía de todo mi circuito del equipo? Bueno, ERSA, perfecto. Entonces vamos a ver cómo subsanamos lo otro de alguna manera, porque el crecimiento duele. Es como el gimnasio, yo voy al gimnasio, quiero que crezca, duele. La repetición duele, quiero que se achique, duele. Entonces acá, cuando yo me empiezo a expandir para abarcar cada vez más en el mercado, y sí, va a doler, porque voy a tener que ver cómo cubro los huecos. Es como me pasa a mí en temporada. Tengo la misma cantidad de empleados y antes tenía 20 comensales, ahora tengo 60. Entonces me veo en figurita, salimos todos. Pero bueno, hay veces que debemos tomar decisiones. ¿Cómo me anticipo? ¿Cómo yo me preparo para esa contingencia que va a ser el que los procesos se van a pisar en la misma fecha? Porque no es que no sale la mercadería ni para Salta, ni para Jujuy, ni para Santiago, ni para Catamarca, que no se hacen envíos desde Tucumán, todo sigue funcionando. Pero para evitar tener baches, nos tenemos que sentar a analizar y a anticiparnos y a planificar cómo va a ser esto de repartir la fuerza que tengo. Bueno, tengo 100. Lo tengo que repartir. ¿Cuánto le doy a ERSA? ¿Cuánto le doy a Salta? ¿Cuánto le doy a Jujuy? ¿Cuánto le doy a Santiago, a Catamarca? Porque todos están en el mismo día, en la misma semana. Después es como que baja un poco,
tengo la posibilidad de tener más recursos y después vuelve de nuevo y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a repartir? Te doy 50, vos dame 10, acá le pongo 20, como voy separando las fichas, pero eso se hace en forma conjunta. Entonces, porque todos ustedes manejan información de distintos procesos. Entonces ahí es cuando viene la integración y que estoy convencida que nosotros vamos a armar un gran equipo donde cada proceso abastece al otro proceso. Y eso vendría a ser lo más importante de todo, que nosotros logremos poder transformar esa información en una toma de decisiones precisa. No me explayo más y espero que puedan ver el video y cualquier duda, cualquier aporte que yo haya dejado fuera de esto, que ustedes tengan la amabilidad de hacérmelo saber para que lo vayamos sumando. Bueno, les deseo un buen fin de semana y vamos a ver cómo mejoran estas variables ahora que vuelve la aduana a estar activa y controlando de nuevo el envío de la mercadería y la recepción de los pedidos. Gracias por su tiempo y bueno, que pasen un lindo fin de.